El multimillonario se burló al pedir consejo a una mesera, pero su respuesta cambió todo. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos escuchas hoy. Ahora sí, comienza la historia. ¿Y si le pido consejo financiero a la mesera? ¿Cree que me dirá en qué invertir mis millones? La carcajada que siguió duró exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que Rodrigo Castellanos esperó que ella bajara la cabeza, forzara una sonrisa educada y se alejara con el bloc de notas pegado al pecho. Pero Carolina Montoya no bajó la cabeza. Lo miró con la misma calma con que se mira un gráfico conocido, sin prisa, sin susto, con toda la atención puesta en los detalles. Si quiere, dijo con voz tranquila, puedo intentarlo. Rodrigo dejó de reír. A su lado, el hombre que lo acompañaba, Tomás Garza, socio fundador de Castellanos Capital, soltó una carcajada más larga que la primera. Rodrigo, amigo. Creo que la señorita acaba de aceptar el reto. Sí. Rodrigo apoyó los codos en la mesa y la miró con algo que se parecía a la curiosidad. Bueno. Entonces adelante. ¿Dónde invertiría usted $1 millón hoy? Carolina no parpadeó. Depende del perfil de riesgo y del horizonte de tiempo. Pero si me obliga a generalizar. 40% en fondos de infraestructura de economías emergentes con contratos públicos firmados, no proyectados. 30% en deuda corporativa de alto grado a mediano plazo, específicamente en sectores con demanda inelástica. 20% en instrumentos de cobertura cambiaria para los primeros 2 bloques, porque ambos tienen exposición a divisas volátiles. Y 10% en liquidez real, no en equivalentes. Para oportunidades que no se anuncian con anticipación. Silencio. Rodrigo no dijo nada. Tomás tampoco. En la mesa contigua, 2 ejecutivos que habían seguido el intercambio con diversión se miraron sin entender del todo lo que acababan de escuchar, pero si entendieron una cosa, aquella mujer no había dudado. Eso fue, Rodrigo dejó la oración sin terminar. ¿Su orden? Preguntó Carolina, sin moverse de su lugar. Espere. Levantó una mano. ¿Memorizó eso de algún artículo? No, señor. ¿De una clase? No exactamente. Entonces, ¿de dónde? Carolina sostuvo su mirada 3 segundos completos antes de responder. De la práctica. ¿Le traigo el menú de vinos o ya decidió? Rodrigo Castellanos llevaba 14 años moviendo capital a escala nacional. Había escuchado análisis de los mejores despachos del país, había sentado en su mesa a economistas con doctorados de 3 universidades, había rechazado propuestas de fondos internacionales con diapositivas de 80 páginas. Y nunca, en ninguno de esos encuentros, nadie le había respondido con esa precisión sin titubear. Siéntese, dijo. Tengo otras mesas. Le pido 1 minuto. Y luego, sin voltearse, alzó la mano hacia el encargado. Héctor, 5 minutos con su mesera. ¿Algún problema? El hombre que atendía la cúpula desde hacía 12 años caminó hasta la mesa con la misma velocidad con que se acude cuando habla el dueño del año. Por supuesto, señor Castellanos. Lo que necesite. Carolina miró al encargado. Héctor le hizo un gesto discreto con la cabeza, adelante. Ella se sentó en el borde de la silla, el bloc de notas todavía en la mano. Explíqueme lo de la deuda corporativa, dijo Rodrigo. ¿Por qué sectores con demanda inelástica? Porque cuando el mercado se contrae, la gente deja de comprar autos y cancela viajes. No deja de pagar la luz ni el agua. Las empresas de servicios básicos con contrato de largo plazo tienen flujo garantizado aunque la economía caiga. Su deuda es más predecible. Y eso la hace más segura que la mayoría de los activos que los fondos venden como conservadores. Rodrigo cruzó los brazos. ¿Y la cobertura cambiaria? La mayoría de la gente la ignora porque encarece la operación. La mayoría de la gente pierde entre 4 y 7% anual por no usarla y no lo nota porque lo atribuye a la volatilidad del mercado. Carolina hizo una pausa. ¿Quiere que siga o ya decidió el postre? Tomás Garza soltó una carcajada genuina, de esas que no se planean.
Rodrigo, esta mujer te acaba de dar una clase. Rodrigo no rió. Seguía mirándola. ¿Dónde estudió? Eso no está en el menú tampoco. ¿Trabaja aquí hace cuánto tiempo? Lo suficiente para conocer a nuestros clientes habituales. Y usted viene los miércoles cuando cancela alguna reunión. Siempre pide el corte de res y nunca termina el postre. Rodrigo abrió la boca y la cerró. Tomás volvió a reír. Está bien, dijo Rodrigo al fin. Tiene razón. No he sido un cliente muy original. Se recostó en la silla y la estudió con una atención diferente a la del principio. Ya no había burla. Ya no había condescendencia. Había algo más cercano al respeto, aunque todavía mezclado con incredulidad. ¿Por qué está sirviendo mesas? Carolina se puso de pie. Porque necesito el trabajo. ¿Le traigo el corte de costumbre? Cuando llegó la cuenta esa noche, Rodrigo dejó dentro del folder una cifra que Carolina tardó 3 segundos en asimilar. Era más de lo que ganaba en 2 semanas. Junto al monto, una tarjeta con un número escrito a mano. Si alguna vez cambia de opinión. RC. Carolina guardó la tarjeta en el bolsillo del delantal y no dijo nada. Miriam Salcedo, su compañera de turno, la esperaba en el pasillo de la cocina con los ojos muy abiertos. ¿Qué te dijo el de la mesa 6? Estuviste sentada con él casi 10 minutos. Me hizo preguntas raras. ¿Raras cómo? De inversiones. Miriam la miró sin entender. ¿Y tú qué le respondiste? Lo que sabía. Miriam no preguntó más. Conocía a Carolina desde hacía un año y había aprendido que había cosas que ella no explicaba, preguntas que no respondía, partes de su vida que existían en silencio. Lo había aceptado sin cuestionarlo porque, en el fondo, todas tienen alguna parte que prefieren guardar. Esa noche, sola en el cuarto que rentaba en el norte de la ciudad, Carolina abrió el mensaje que había ignorado desde mediodía. Era de Sofía. Hermana, me dijeron que si no pago el resto de la inscripción esta semana me sacan del semestre. Carolina cerró los ojos. Sofía tenía 17 años y un promedio de 9.4. Era la razón por la que Carolina se había quedado en Monterrey en lugar de seguir moviéndose. Era la razón por la que aceptaba el turno doble sin quejarse. Era la razón por la que, 3 años atrás, cuando todo se derrumbó, no se rindió del todo. Abrió la aplicación del banco. El saldo era lo que esperaba. Insuficiente. Sacó la tarjeta del bolsillo del delantal. Rodrigo Castellanos, número privado. Inspiró despacio. 1 vez. 2 veces. Marcó. No esperaba su llamada tan pronto, dijo la voz al otro lado. Segura, sin sorpresa real. Tengo una condición antes de escuchar cualquier propuesta, respondió Carolina. Adelante. Que sea estrictamente profesional. Siempre lo es. Y que si en algún momento deja de serlo, la conversación termina de inmediato. Aceptado. ¿Mañana a las 3? Tengo turno hasta las 2:30. A las 4 entonces. Le mando la dirección. Carolina colgó y se quedó mirando el techo. Había cruzado una línea que 3 años atrás se había prometido no cruzar de nuevo. Pero Sofía necesitaba ese semestre. Y ella necesitaba creer que podía manejar esto sin que todo volviera a derrumbarse. Al día siguiente, el edificio de Castellanos Capital en el centro de Monterrey era exactamente lo que Carolina esperaba. Vidrio, acero y la clase de silencio costoso que se consigue con doble ventana y aire acondicionado de precisión. En la recepción, una mujer de traje beige la miró de arriba abajo con la eficiencia discreta de quien clasifica personas en fracciones de segundo. Tengo cita con el señor Castellanos, dijo Carolina. ¿Nombre? Carolina Montoya. La recepcionista tecleó algo, levantó una ceja levemente y asintió. Un momento. El momento duró 7 minutos. Carolina los pasó sentada en una silla de diseño que era incómoda de forma deliberada, mirando el panel de noticias financieras en la pared.
Reconoció 3 movimientos del mercado que nadie en esa pantalla estaba comentando todavía. Señorita Montoya. Un hombre se acercó con paso firme, mirada evaluadora, la clase de sonrisa que no llega a los ojos. Soy Lorena Ibáñez, directora de Relaciones con Inversionistas. El señor Castellanos la recibirá en unos minutos. ¿Puedo preguntarle la naturaleza de su visita? Me lo pidió él directamente, respondió Carolina. Lorena sonrió de nuevo, con la misma temperatura anterior. Por supuesto. Acompáñeme. Rodrigo la recibió de pie, con las mangas de la camisa arremangadas hasta el codo y un panel de pantallas detrás de él que mostraba gráficos en tiempo real. La oficina era grande sin ser ostentosa. Había papeles sobre el escritorio, lo que significaba que los usaba de verdad. Gracias por venir. Dijo, y señaló la silla frente al escritorio. Siéntese. Prefiero estar de pie. Rodrigo la miró un segundo y asintió. Como quiera. Giró una de las pantallas hacia ella. Llevo 3 semanas evaluando esta propuesta de adquisición. Mi equipo se divide, la mitad dice que es viable, la otra dice que es riesgosa. Quiero una tercera opinión. Carolina se acercó a la pantalla. Leyó en silencio durante 45 segundos. ¿Me da acceso al desglose de flujo de caja? Rodrigo tecleó algo sin preguntar por qué. El archivo apareció en la pantalla. Carolina lo leyó durante 2 minutos. Luego abrió la comparativa de balances. Luego el registro de operaciones por trimestre. Hay un problema, dijo. ¿Cuál? Estas cifras de rendimiento están duplicadas. Señaló una columna. No en error de captura. Están duplicadas de forma sistemática cada 4 meses, con variaciones mínimas para que parezcan naturales. Alguien las fabricó con cuidado, pero no tuvo en cuenta que el consumo de energía operativa no puede mantenerse constante cuando la producción varía tanto. Rodrigo se acercó a la pantalla. ¿Está segura? Completamente. Si cierra este trato, pierde entre 80 y 100 millones en los primeros 18 meses. El silencio que siguió duró lo suficiente para que Carolina supiera que había dado en el punto exacto. Mi equipo entero revisó esto, dijo Rodrigo en voz baja. Su equipo miró los números. Yo miré los patrones. Son cosas distintas. Rodrigo se separó de la pantalla. Caminó hasta la ventana. La ciudad se extendía abajo, ordenada y fría bajo la luz del mediodía. ¿Por qué está sirviendo mesas? Eso no tiene que ver con lo que acabo de mostrarle. Tiene todo que ver. Nadie desarrolla ese ojo en un año de leer artículos. Carolina guardó silencio durante 3 segundos. Tuve un trabajo anterior en el sector financiero. Las cosas no salieron bien y tuve que empezar de nuevo. ¿Cuánto tiempo lleva empezando de nuevo? El suficiente. Rodrigo giró hacia ella. Quiero que trabaje para mí. Contrato exclusivo, confidencial, con acceso completo a los sistemas de análisis. Nadie en la empresa sabrá quién es usted realmente. ¿Por qué esa condición? Porque los mejores analistas son los que el mercado cree que no existen. La miró con fijeza. Y porque usted me lo pidió anoche antes de aceptar venir. Carolina consideró sus opciones durante un momento. 3 condiciones propias: trabajo remoto desde casa, contrato bajo nombre diferente y acceso a los análisis antes de que usted los use. Sin modificaciones. ¿Por qué sin modificaciones? Porque si alguien altera mis conclusiones y algo sale mal, quiero que quede claro quién dijo qué. Rodrigo asintió despacio. Aceptado. Trabajará como consultora externa. El nombre que prefiera. Ana Vidal. Perfecto. Extendió una mano. Bienvenida, Ana Vidal. Carolina la tomó. El apretón fue breve y firme. En la puerta, mientras ella salía, Lorena Ibáñez la esperaba con una sonrisa que Carolina ya sabía cómo leer. Espero que su visita haya sido productiva, dijo Lorena. Lo fue, gracias. Lorena la observó caminar hacia el elevador con una expresión que no era hostil. Era calculadora.
Carolina sintió esa mirada hasta que las puertas se cerraron. Esa noche, en el pequeño departamento que rentaba en el norte de la ciudad, Carolina se sentó en la cama con el bolso todavía en el hombro y la tarjeta de Rodrigo entre los dedos. Era una tarjeta simple, sin cargo visible, solo el nombre y el número. Sofía entró al cuarto con una taza de té que no le había pedido. ¿Tuviste un día raro?, preguntó su hermana, sentándose al borde de la cama. Un poco. ¿Algo del trabajo? Algo de un cliente. Sofía la observó con la claridad directa de los 17 años, donde todavía no se ha aprendido a disimular cuando uno sabe más de lo que dice. ¿El cliente que te dejó esa propina enorme? Carolina levantó la vista. ¿Cómo sabes lo de la propina? Miriam te mandó un mensaje en el grupo del trabajo y yo tenía tu teléfono cargando. Lo vi sin querer. Era mucho dinero, hermana. Sí. Y nada. Fue un cliente extraño. Sofía bebió el té que había traído para Carolina sin que Carolina lo notara. A veces los clientes extraños son oportunidades, dijo. Carolina la miró. ¿De dónde sacas eso? De ti. De cuando me dices que hay que saber leer los momentos y no solo dejarlos pasar. Carolina no respondió. Sofía se levantó, le dejó la taza en la mesita de noche y salió del cuarto con la misma naturalidad con que había entrado. Sola, Carolina miró la tarjeta. Pensó en el banco rechazando la solicitud esa mañana. Pensó en el semestre de Sofía, en el promedio de 9.4, en los 3 años que había costado llegar hasta aquí desde cero. Marcó. Durante las semanas siguientes, Carolina Montoya vivió 2 vidas paralelas. De día, la cúpula, uniforme negro, mesas 4, 7 y 12, el turno del mediodía que terminaba a las 3. Miriam con sus chistes sobre los clientes del sector financiero que dejaban propinas mezquinas. Héctor el encargado revisando que los cubiertos estuvieran en el ángulo correcto. De noche, Ana Vidal. Pantalla abierta, sistemas cifrados de Castellanos Capital, carpetas con propuestas de adquisición, balances que mentían con elegancia y anomalías que nadie más veía. Los resultados llegaron rápido. Primera semana, detectó que un fondo de bienes raíces presentaba valuaciones infladas usando comparables de otra ciudad. Rodrigo canceló la reunión de cierre. Segunda semana. Encontró que un proveedor logístico reportaba capacidad operativa que no coincidía con su registro fiscal. La propuesta fue rechazada. Tercera semana, marcó señales de lavado en una empresa de distribución que quería asociarse con Castellanos Capital. El análisis fue tan preciso que Rodrigo lo llevó directamente a su abogado. Los reportes de Ana Vidal circulaban solo por correo personal de Rodrigo. Nadie en la empresa sabía su nombre real, su historial ni dónde vivía. Pero todos comenzaron a notar algo, los proyectos que pasaban por esa fuente anónima nunca fallaban. Y eso incomodaba a Lorena Ibáñez más que cualquier otra cosa. ¿Quién es esta consultora?, preguntó en una reunión de directivos, con un tono que parecía profesional pero no lo era. No tiene número de proveedor, no tiene expediente en recursos humanos, no aparece en ningún registro legal. Es una especialista externa con base en Saltillo. Respondió Rodrigo sin levantar la vista de los documentos. Trabaja bajo contrato de confidencialidad. Eso no es suficiente para darle acceso a nuestros sistemas internos. Para mí sí lo es. Lorena cerró la carpeta con un movimiento que decía más que sus palabras. Esa misma tarde, desde su oficina, abrió una ventana de búsqueda privada. Escribió Ana Vidal, consultora financiera Saltillo. No apareció nada relevante. Escribió los términos del análisis que había leído por encima en el pasillo de la oficina de Rodrigo. Términos muy específicos. Fideicomisos opacos. Estructuras de crédito con exposición cambiaria no declarada. El tipo de lenguaje que no se aprende en un curso en línea. Lorena tamborileó los dedos sobre el escritorio. Había algo que no encajaba. Y a Lorena le molestaban profundamente las cosas que no encajaban.
Abrió la base de datos interna de Castellanos Capital y buscó los registros de acceso de la consultora. Dirección IP registrada en Saltillo. Pero el horario de conexión era irregular, entradas a las 11 de la noche, salidas a las 4 de la madrugada. No era el patrón de alguien que trabajaba desde una oficina establecida en otra ciudad. Era el patrón de alguien que trabajaba desde casa, de noche, mientras hacía otra cosa durante el día. Lorena anotó eso en una libreta que guardaba en el cajón izquierdo de su escritorio. La libreta que no compartía con nadie. Al día siguiente llegó temprano al edificio y revisó el sistema de acceso físico. La consultora externa había acudido en persona 3 veces. Lorena solicitó las imágenes de las cámaras del lobby de esas 3 fechas. Las revisó en su pantalla con cuidado. La primera visita, una mujer de cabello oscuro recogido, con bolso de trabajo y un conjunto sobrio. No reconocible. La segunda, la misma mujer, diferente ropa, misma postura. La tercera, un plano más cercano cuando esperaba el elevador. Lorena pausó la imagen. Amplió el cuadro. Y ahí, en la resolución granulada de la cámara de seguridad, algo en la estructura del rostro le resultó conocido. No de verla. De una fotografía. De un expediente que había circulado hace años en ciertos círculos del sector financiero del norte del país. Lorena cerró la pantalla con cuidado. Abrió su teléfono personal. Esa noche, hizo una llamada desde su celular personal. Necesito que busquen a alguien, dijo en voz baja. Una analista. Probablemente usó otro nombre hace 3 o 4 años. Sector bancario, norte del país. Especialidad en crédito estructurado. Sí. Grupo Villanueva sabrá de quién hablo si la encuentran. Rodrigo Castellanos no había dormido bien en 4 días. No era el trabajo lo que lo mantenía despierto, aunque el trabajo siempre estaba ahí. Era otra cosa. Una carpeta que había pedido a su investigador privado y que llevaba 2 noches abierta en su escritorio sin que pudiera decidir qué hacer con ella. No existe ningún registro de Carolina Montoya ni de Ana Vidal en el sistema financiero nacional antes de hace 3 años. Sin historial laboral formal, sin registro de cédula profesional, sin antecedentes bancarios de actividad corporativa. Identidad posiblemente reconstruida. Se recomienda investigación adicional. Rodrigo cerró la carpeta. La abrió de nuevo. Pensó en el análisis de la primera tarde. En la precisión con que había detectado el esquema del fondo de bienes raíces. En la forma en que leía los balances, no como alguien que aprendió la teoría, sino como alguien que había estado dentro de esos sistemas durante años. Nadie falsifica eso. El conocimiento de ese nivel no se finge. Pero tampoco desaparece sin una razón muy seria. La llamó al día siguiente, temprano. Necesito que vengas hoy, dijo. Tengo turno hasta las 3. Después de las 3, entonces. Cuando Carolina llegó a la oficina, Rodrigo ya estaba de pie frente a la ventana. No la saludó de inmediato. Le señaló la silla. Necesito que me cuentes algo que no me has contado. Carolina se sentó con cuidado. ¿Qué encontró? Que no existes. O al menos, que la persona que eres ahora no existía hace 4 años. Rodrigo giró hacia ella. No te pido que me expliques todo. Solo quiero saber si trabajar contigo representa un riesgo legal para esta empresa. Carolina no respondió de inmediato. Miró sus propias manos sobre la mesa. No representa ningún riesgo legal para usted. ¿Y para ti? La pregunta llegó en un tono diferente. Más directo. Menos corporativo. Carolina levantó la vista. Hace 4 años trabajaba en una firma de inversión bancaria en Monterrey. Fui analista de riesgo en crédito estructurado. Detecté un esquema de evasión fiscal mediante fideicomisos internacionales que no pertenecía a los clientes del banco sino a los socios de la firma. Cuando lo documenté y lo reporté internamente, mi jefe me pidió que lo olvidara. Cuando insistí, fabricaron pruebas. Pusieron mi firma en las autorizaciones que yo misma había marcado como fraudulentas.
La prensa publicó mi nombre como la responsable del esquema. Perdí mi licencia profesional en una semana. No tuve dinero para contratar abogados del nivel que necesitaba. Y la firma tenía demasiados contactos para que cualquier denuncia avanzara. Rodrigo no dijo nada. La escuchaba. Entonces desaparecí. Cambié de ciudad, cambié de nombre legal, empecé desde cero. Tengo una hermana de 17 años que depende de mí. No me podía permitir quedarme paralizada. El silencio que siguió fue largo y denso. ¿Quién era la firma?, preguntó Rodrigo al fin. Carolina lo miró fijamente. Grupo Villanueva. Rodrigo se quedó inmóvil. El nombre lo conocía. Todo el sector financiero del norte del país conocía a los Villanueva. Augusto Villanueva, patriarca, 70 años de manejo de fortunas privadas con discreción absoluta. Hernán Villanueva, el hijo, 42 años, cara visible del grupo, famoso por sus conexiones y por no perder jamás. Los Villanueva quieren entrar como socios en Castellanos Capital, dijo Rodrigo en voz baja. Tomás lleva 3 meses negociando la propuesta. Carolina sintió que el aire se enfriaba a su alrededor. No lo sabía. Ahora sí. Rodrigo se apoyó en el escritorio, procesando. ¿Guardaste algo? ¿Pruebas, registros, algo que pueda demostrar lo que me acabas de decir? No en ese momento. Pero hace unas semanas, buscando irregularidades en otras firmas para sus análisis, encontré acceso a servidores viejos que el Grupo Villanueva no cerró correctamente. Hay transferencias del periodo en que trabajé ahí. Registros que muestran que las autorizaciones que pusieron en mi nombre se originaron desde la dirección IP del despacho privado de Hernán. ¿Los tienes? Los puedo recuperar. Están en un servidor que todavía está activo. Rodrigo la miró con una expresión que Carolina tardó un momento en identificar. No era compasión. Era convicción. Entonces vamos a usarlos. Si hacemos eso, los Villanueva sabrán que estoy viva y que estoy aquí. Ya lo saben, dijo Rodrigo. O lo van a saber muy pronto. Sacó el teléfono y marcó un número. Rafael, cancela la reunión de esta semana con los representantes de Villanueva. No. Sin explicaciones. Solo cancélala. Colgó y miró a Carolina. Tienes 3 días para recuperar esos archivos. Yo me encargo del resto. Carolina asintió despacio. Esa noche, al salir del edificio, ninguno de los dos notó el auto gris estacionado a media cuadra. Y el hombre dentro de él, con un teléfono pegado al oído, los observó hasta que el elevador del estacionamiento se cerró. Ya la encontramos, dijo en voz baja. Está con Castellanos. Del otro lado, la respuesta fue corta. Bien. Denme un informe completo mañana. Escribamos aquí un pequeño paréntesis para quienes están leyendo los comentarios antes de llegar a esta parte. Escribe la palabra capital y los que llegaron hasta aquí sabrán exactamente de qué hablamos. Continuemos. Carolina pasó la noche entera frente a su computadora. Sofía dormía en el cuarto de al lado. Carolina podía escuchar su respiración tranquila a través de la pared delgada del departamento. En momentos como ese, en ese silencio exacto entre la medianoche y las 3 de la madrugada, la distancia entre las dos vidas que llevaba se hacía visible de una forma que dolía. Sofía sabía que su hermana trabajaba de mesera. Sabía que antes había tenido un trabajo importante y que algo había salido mal, aunque los detalles nunca llegaron completos. Lo que no sabía era que ese algo tenía nombre y apellido, y que ese apellido ahora quería entrar por la puerta principal de la empresa donde Carolina pasaba sus noches. Abrió la conexión cifrada a los servidores del Grupo Villanueva. El acceso todavía estaba activo. Un descuido administrativo de alguien que nunca imaginó que ella volvería a buscarlo. Tardó 2 horas en encontrar lo que necesitaba. Las transferencias eran de 4 años atrás, pero estaban ahí, registros de operaciones autorizadas desde el despacho privado de Hernán Villanueva, con su firma digital, dirigidas a cuentas en el extranjero bajo nombres de empresas que ella misma había identificado como fantasma en aquel entonces.
Y encima de todo, el rastro de IP que colocaba el origen de las autorizaciones a 3.000 kilómetros de la terminal de Carolina. No habían sido sus manos. Nunca habían sido sus manos. Descargó todo en un disco de respaldo, cifró los archivos con 3 contraseñas distintas y guardó el disco en el fondo de su bolso. A las 4 de la mañana, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sabemos que estás en Monterrey. No cometas el mismo error 2 veces. Carolina miró la pantalla durante 10 segundos sin moverse. Luego apagó la lámpara, se acostó en la cama con el bolso al lado del colchón y pasó el resto de la noche mirando el techo. Al día siguiente llevó los archivos a Rodrigo antes del mediodía. Aquí está todo, dijo, colocando el disco sobre el escritorio. Cada transferencia. Cada firma de Hernán. El rastro completo. Rodrigo lo revisó en silencio durante 20 minutos. Conforme avanzaba, su expresión fue cambiando de la concentración al asombro y del asombro a algo más frío. Con esto se puede reabrir el caso, dijo finalmente. Sí. Pero también saben que estoy aquí. Recibí un mensaje anoche. Rodrigo levantó la vista. ¿Amenaza directa? Indirecta. Pero clara. Él cerró el archivo y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Entonces no tenemos tiempo de esperar. ¿Qué piensa hacer? Convocarlos. A los Villanueva. Una reunión que ellos creerán que es para cerrar el acuerdo con Tomás. Y usarla para poner las pruebas frente a ellos. Carolina lo miró fijamente. Eso es muy arriesgado. Todo lo que vale la pena tiene riesgo. Nadie se enfrenta a los Villanueva y sale igual. Entonces saldré diferente. La miró con calma. ¿Y tú también? Esa noche, Rodrigo llamó a Tomás Garza. Necesito que adelantes la reunión con los Villanueva. Esta semana. ¿Tan pronto? Tomás sonó sorprendido. Rodrigo, estos acuerdos necesitan tiempo, hay que cuidar las formas con ellos, son gente muy... Esta semana, Tomás. El jueves. Está bien. Yo lo coordino. Rodrigo colgó y se quedó mirando la ciudad por la ventana. Había algo en la respuesta de Tomás que no terminaba de encajar. Una fracción de segundo de duda antes de aceptar. Tan pequeña que cualquiera la habría ignorado. Rodrigo no la ignoró. Llamó a su investigador privado esa misma noche. Necesito que me digas todo lo que puedas sobre la relación entre Tomás Garza y la familia Villanueva. No los vínculos corporativos formales. Los informales. La respuesta llegó 12 horas después en un archivo de 4 páginas. Rodrigo lo leyó una sola vez. Cerró el archivo. Lo abrió de nuevo. Augusto Villanueva tenía una hermana. La hermana estaba casada con Tomás Garza desde hacía 22 años. Tomás era cuñado del patriarca Villanueva. Rodrigo se quedó mirando ese dato durante varios minutos sin moverse. Pensó en todas las conversaciones de los últimos años. En los momentos en que Tomás había insistido en ciertos contactos. En las propuestas que él mismo había sugerido como buenas oportunidades. En la manera en que había manejado siempre las relaciones con el norte del país con una soltura que Rodrigo atribuyó a experiencia. 20 años construyendo una empresa juntos. 20 años de confianza, de decisiones compartidas, de riesgos tomados en paralelo. Y Tomás lo había sabido todo el tiempo. No necesariamente que él estuviera activamente involucrado en el fraude. Pero sí que los Villanueva eran lo que eran. Y que proteger esa relación familiar significaba proteger también sus operaciones. Rodrigo no llamó a nadie más esa noche. Se quedó sentado en su oficina hasta las 12, mirando los documentos, pensando en la diferencia entre traición activa y traición por silencio. Y decidiendo si esa diferencia cambiaba algo. El jueves amaneció con nubes bajas sobre Monterrey, del tipo que no llegan a convertirse en lluvia pero tampoco se van. Carolina llegó a las 9 al edificio de Castellanos Capital con el disco en el bolso y las pruebas cifradas en una copia digital en su teléfono. Rodrigo la esperaba en su oficina con la carpeta impresa sobre el escritorio.
¿Cómo estás? Preguntó él. Lista. ¿Sabes lo que puede pasar cuando te vean? Sí. ¿Y usted? También. Se levantó. Entramos juntos. Yo hablo primero. Cuando sea el momento, tú presentas los archivos. ¿Y Tomás? Rodrigo la miró un segundo antes de responder. Tomás entrará a esa reunión creyendo que todo está bajo control. A las 10 en punto, Hernán y Augusto Villanueva llegaron al piso ejecutivo de Castellanos Capital. Hernán traía esa sonrisa de hombre que no ha perdido en mucho tiempo. Augusto caminaba más despacio, con el porte de quien no necesita apresurarse porque el tiempo siempre ha jugado a su favor. Tomás los recibió en la puerta de la sala de juntas con un apretón de manos cálido, de los que se dan entre personas que se conocen desde antes de que existiera el negocio. Rodrigo los esperaba sentado. Rodrigo, dijo Hernán, extendiendo la mano. Por fin. Tomás nos tiene muy bien informados de todo lo que están construyendo aquí. Me alegra saberlo, respondió Rodrigo, sin levantarse. Siéntense, por favor. Augusto se acomodó con calma. Hernán hizo lo mismo. Tomás se ubicó al lado de los Villanueva, de manera natural, sin darse cuenta de que acababa de elegir un lado de la mesa que Rodrigo ya había notado. Llamé esta reunión porque quiero dejar algo muy claro antes de que continuemos con cualquier propuesta de asociación, comenzó Rodrigo. Por supuesto, dijo Hernán con elegancia. La transparencia es fundamental en este tipo de acuerdos. Exactamente. Rodrigo abrió la carpeta y deslizó los primeros documentos sobre la mesa. Por eso quiero hablar sobre estas transferencias. Y sobre la firma que las autorizó. Hernán bajó la vista hacia los papeles. Augusto no se movió. ¿De qué periodo son estos documentos? Preguntó Hernán con tono neutro. Del periodo en que fabricaron las pruebas contra una de sus analistas para encubrir un esquema de evasión fiscal que operaba desde su despacho. El silencio en la sala cambió de temperatura. Hernán soltó una sonrisa corta, sin calor. No sé de qué hablas. Creo que sí. Rodrigo no alzó la voz. Y en un momento vas a tener más certeza. La puerta de la sala se abrió. Carolina entró. Caminó con paso firme, el bolso en el brazo, la carpeta en la mano. No miró a Tomás. No miró a Augusto. Miró directamente a Hernán Villanueva. Hernán se puso de pie de golpe. El movimiento fue tan repentino que su silla raspó el piso. La mirada pasó del reconocimiento al cálculo en menos de 2 segundos. Pensé que... ¿Qué había desaparecido? Dijo Carolina con voz tranquila. Sí. Eso fue lo que ustedes esperaban. Augusto Villanueva observaba la escena sin decir nada. Su expresión era la de un hombre que lleva décadas viendo problemas surgir y solucionarse, y que está evaluando cómo se resuelve este. Mi querida Carolina, dijo finalmente, con una suavidad que era lo opuesto de amable. Qué sorpresa tan inoportuna. Para ustedes, tal vez. Colocó la carpeta sobre la mesa. Ahí están las transferencias originales. El rastro de IP. Que demuestra que las autorizaciones vinieron del despacho de Hernán. Y los registros del fideicomiso en el extranjero al que se dirigió el capital. Hernán recogió su compostura con rapidez. Esto no prueba nada. Cualquier documento puede fabricarse. Como los que pusieron mi firma hace 4 años, respondió Carolina. Sí. Sé perfectamente cómo funciona eso. Tomás Garza había permanecido en silencio. Rodrigo lo miró por primera vez desde que comenzó la reunión. Tomás, dijo. ¿Quieres decir algo? Tomás abrió la boca. La cerró. Miró a Augusto. No voy a, empezó. No tienes que protegerlos, dijo Rodrigo en voz baja. Ya sé lo de la relación familiar. Y ahora tú sabes que yo lo sé. El silencio que siguió fue el más largo de la mañana. Augusto Villanueva se levantó despacio. Recogió su chaqueta del respaldo de la silla con la calma metódica de alguien que nunca pierde los papeles en público.
Señor Castellanos, dijo. Es usted un hombre joven con mucho futuro por delante. Sería una lástima que una decisión apresurada lo complicara todo. Ya tomé mi decisión, respondió Rodrigo. ¿Y si le dijera que esta información puede hacerle más daño a usted que a nosotros? Me lo diría. Y yo seguiría igual. Augusto asintió una vez, con la expresión de quien acepta el resultado de una jugada sin aceptar la derrota. Entonces esto ha sido una reunión muy interesante. Se giró hacia la puerta. Hernán. Hernán recogió los documentos de la mesa. Eso no se va con usted, dijo Carolina. Son papeles en una sala de juntas privada. Nadie los ha firmado. Son copias. Los originales están en otro lugar. Hernán la miró. En esa mirada no había la superioridad del principio. Había algo más parecido al cálculo frío de alguien que está trazando el siguiente movimiento. Cometes el mismo error de siempre, dijo en voz baja. Creer que las pruebas son suficientes. Salieron. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe suave que sonó a algo definitivo. Rodrigo exhaló lentamente. Tomás seguía sentado, con las manos planas sobre la mesa. Rodrigo. No ahora. La voz de Rodrigo no tenía enojo. Tenía la dureza de una decisión que ya se tomó. Llama a tu abogado. Y después hablaremos. Tomás se levantó sin decir más y salió de la sala. Carolina y Rodrigo se quedaron solos. ¿Crees que van a reaccionar?, preguntó ella. Sé que van a reaccionar. Se levantó. La pregunta es cuándo y cómo. La miró. Tienes que salir de tu departamento esta noche. ¿Por qué? Porque ya saben dónde vives. Carolina pensó en Sofía. En su mochila escolar junto a la puerta del departamento. En su hábito de dejar la ventana entreabierta para dormir. Tengo que llevarme a mi hermana. Lo sé. Tengo un lugar seguro. Esta noche, las 2. Esa tarde, los titulares empezaron a aparecer en los portales financieros. Escándalo en Castellanos Capital. Empleado clave vinculado a red de empresas irregulares. Las acciones de la empresa cayeron 4 puntos en 2 horas. Rodrigo leyó el encabezado desde su oficina y no se movió. Sabía exactamente cómo funcionaba ese mecanismo. Los Villanueva tenían periodistas en nómina, editores que publicaban antes de verificar, y la velocidad del rumor siempre le ganaba a la velocidad de los hechos. Su teléfono comenzó a vibrar. Inversionistas. Socios menores. Un par de directivos preguntando qué estaba pasando. Los mensajes se apilaban como fichas de dominó. Carolina leyó los mismos titulares desde su teléfono. ¿Qué hacemos?, preguntó. Nada todavía. Rodrigo dejó el teléfono boca abajo. Esto es lo que esperaban. Que reaccionáramos deprisa y cometiéramos un error. Las acciones se recuperan. La reputación también, si las pruebas son suficientemente sólidas. La miró. ¿Lo son? Sí. Entonces no cambia el plan. Rodrigo llamó a su abogado, luego a su contacto en la Fiscalía Anticorrupción, luego al jefe de seguridad del edificio. 3 llamadas en 8 minutos. Cuando levantó la vista, Lorena Ibáñez estaba en la puerta de su oficina. Rodrigo, necesito hablar contigo. Más tarde, Lorena. No puede ser más tarde. Entró sin que la invitaran y cerró la puerta. Sé quién es la consultora. Rodrigo la miró sin parpadear. ¿Desde cuándo? Lorena dudó un segundo. Un segundo demasiado largo. Desde hace unos días. ¿Y a quién se lo dijiste? Yo solo. ¿A quién, Lorena? Lorena apretó los labios. Miró hacia la ventana. A un contacto. No sabía que iba a usarlo así. Rodrigo se levantó despacio. Salga de esta oficina. Y no regrese mañana. Rodrigo, yo solo estaba protegiendo a la empresa. Salga. Lorena salió. La puerta volvió a cerrarse.
Rodrigo marcó el número de seguridad. Lorena Ibáñez no puede salir del edificio antes de que llegue la policía. Reténla con cualquier pretexto legal. Tiene 10 minutos de ventaja. Esa noche, los noticieros añadieron una segunda nota. Directora de Relaciones con Inversionistas de Castellanos Capital detenida por posible filtración de información confidencial a terceros con vínculos en investigación de fraude corporativo. Rodrigo leyó el encabezado y lo cerró. Carolina estaba a su lado. Los Villanueva van a escalar, dijo ella. Lo sé. No se van a quedar quietos con lo de Lorena. Lo sé. Rodrigo recogió los documentos definitivos en un sobresellado. Por eso mañana vamos a entregar todo esto directamente a la fiscalía. Sin intermediarios. Sin aviso previo. Carolina asintió. ¿Sofía está segura? Está en el departamento que les conseguí. Con personal de seguridad en la entrada. Nadie sabe la dirección. ¿Y Tomás? Tomás está hablando con su abogado esta noche. Creo que va a cooperar. No le queda mucho más que hacer. Esa noche durmieron poco los dos. Y a las 3 de la madrugada, ninguno supo que en un piso ejecutivo del centro financiero, Hernán Villanueva marcaba un número y decía 2 palabras. Plan B. El viernes amaneció frío y despejado. Rodrigo y Carolina salieron del edificio de Castellanos Capital a las 8:30 con el sobresellado y una copia digital en 2 dispositivos distintos. El abogado de la empresa lo seguía en un segundo vehículo. El plan era llegar al edificio de la Fiscalía Anticorrupción antes de las 9, entregar la documentación y solicitar medidas cautelares para los dos. Llegaron a 3 cuadras del destino cuando el auto negro apareció detrás de ellos. «Nos siguen», dijo el conductor. Rodrigo miró por el retrovisor. «¿Cuántos?» «Uno visible. Puede haber más». Carolina apretó el bolso contra el pecho. «Sigan», dijo Rodrigo con calma. «No cambien de ruta». El auto negro aceleró. Otro apareció desde una calle lateral. «2», dijo el conductor. «Al estacionamiento del edificio central. Subterráneo». El vehículo giró y descendió la rampa del estacionamiento techado. El conductor frenó en el segundo nivel. «Bajen aquí», ordenó Rodrigo. «¿Qué va a hacer?», preguntó Carolina. «Necesito que corran hacia la salida peatonal norte. Hay escaleras a 50 metros». Le puso en la mano el sobre y el segundo dispositivo. «Entreguen esto. Mi abogado ya sabe que vienen. No voy a dejarte solo. Carolina». Su voz fue directa, sin dramatismo. «Sofía necesita que esto llegue. Corre». Carolina lo miró 3 segundos. Corrió. Detrás de ella escuchó el chirrido de llantas y luego el impacto sordo de metal contra metal. Se giró una fracción de segundo. El auto de Rodrigo había bloqueado el paso a los vehículos que lo seguían. Siguió corriendo. Las escaleras. La salida peatonal. La calle. El abogado la esperaba en la acera con el abrigo abierto por el frío. «¿Rivas?» Bloqueó el estacionamiento. «Tome esto». Le entregó el sobre y el dispositivo. «Vaya ahora». «¿Usted?» «Yo voy de regreso». «Señorita, no puede». Claro, Carolina ya estaba cruzando la calle en dirección contraria. Cuando llegó al estacionamiento, encontró el auto de Rodrigo contra una columna de concreto. Las ventanas rotas. El motor apagado. 2 hombres forcejeaban con alguien junto a la puerta trasera. «Déjenlo», gritó. Los hombres se giraron. Carolina tenía el teléfono en alto. Transmitiendo en vivo, dijo con una voz que no temblaba. «Todo lo que hagan ahora está siendo grabado y enviado en tiempo real». Los hombres se miraron entre ellos. «No me crean», agregó. «Pero prueben». Un segundo de duda. 2. Los hombres soltaron a Rodrigo y caminaron rápido hacia las rampas de salida. Carolina llegó hasta él. Tenía un corte en la frente y se sujetaba el costado, pero estaba de pie.
Te dije que corrieras, murmuró. Y yo lo hice. Solo volví. Rodrigo la miró un momento con una expresión que no era enojo. ¿Está transmitiendo de verdad? Carolina miró la pantalla del teléfono. No. La señal no llega aquí abajo. Rodrigo soltó una carcajada breve, de las que duelen cuando uno tiene el costado golpeado. Serías capaz de todo, ¿verdad? Solo lo necesario. Afuera, las sirenas comenzaron a sonar. En las horas que siguieron, las cosas se movieron con la velocidad que tienen solo cuando las pruebas son suficientes y ya no hay manera de detenerlas. La documentación llegó a la Fiscalía Anticorrupción a las 9:42. El abogado de Rodrigo presentó la solicitud de medidas cautelares. A las 11 de la mañana, la Fiscalía emitió una orden de investigación formal contra el Grupo Villanueva por presunto fraude fiscal, lavado de activos y fabricación de pruebas en un proceso anterior. Rodrigo fue trasladado a urgencias para revisar las costillas. Carolina lo acompañó y no se movió del pasillo mientras lo atendían. A mediodía, Tomás Garza llegó a la Fiscalía con su abogado y solicitó colaboración con la investigación a cambio de protección. Era cuñado de Augusto Villanueva, sí. Pero también era el socio que Rodrigo había elegido 20 años atrás y que, en el momento de la decisión final, eligió el lado correcto. A las 2 de la tarde, Hernán Villanueva fue detenido mientras intentaba salir del país en un vuelo privado desde el aeropuerto del norte. Su padre, Augusto, fue arrestado en su casa a las 3:30. Los noticieros del mediodía tenían la historia. Los del nocturno, los detalles completos. Grupo Villanueva detenido por fraude fiscal y lavado de activos. Se reabren casos anteriores vinculados a la firma. Analista exonerada 4 años después de acusación fabricada. La Fiscalía confirma que las autorizaciones fueron falsificadas. Carolina leyó ese segundo titular desde el pasillo del hospital, con el teléfono en la mano y el ruido del noticiero de fondo. 3 años de huir. 3 años de mesas y turnos dobles y el cuidado de no decir demasiado. 3 años de vivir a la mitad de lo que era. Su teléfono vibró. Era Sofía. Vi tu nombre en las noticias. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Llámame. Carolina se apoyó en la pared, cerró los ojos un segundo y escribió. Todo bien. Te explico todo hoy. Te prometo que esta vez sí todo. Rodrigo salió de la sala de urgencias con una venda en la frente y 2 costillas fisuradas que el médico le había pedido que tratara con reposo y sin actividad física intensa, lo que significaba que no le iba a hacer caso. ¿Cómo estás?, preguntó Carolina. Vivo. La miró. ¿Y tú? Bien. Asustada. Pero bien. ¿Qué pasa con lo que viene ahora? No lo sé todavía. Yo sí. Rodrigo la miró con calma. Pero eso puede esperar hasta mañana. Esa noche, Carolina fue al departamento donde estaba Sofía. Entraron al cuarto de la cocina, se sentaron en las sillas de plástico que había junto a la mesa pequeña, y Carolina le contó todo. Desde el principio. Desde los 4 años atrás en el banco. Desde el esquema que descubrió. Desde la noche en que vio su nombre en los titulares como culpable. Desde la decisión de desaparecer y el año en la cúpula y la tarjeta dorada y el disco con las pruebas. Sofía escuchó sin interrumpir. Solo al final, cuando Carolina terminó, habló. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía 16 años cuando pasó. Y yo quería que tuvieras el espacio para ser una adolescente normal sin cargar con eso. No soy una niña. Lo sé. Y me hubiera gustado saber. Lo sé. Carolina tomó su mano. Lo siento. Sofía no respondió de inmediato. Luego apretó la mano de su hermana con fuerza. ¿Ahora qué? Ahora volvemos a existir. Pasaron 3 semanas. La investigación de la Fiscalía avanzó con la solidez que da una documentación preparada durante años y entregada completa. Los registros de transferencias, las firmas digitales, los rastros de dirección IP, la cadena de fideicomisos en el extranjero. Todo encajaba.
Todo apuntaba al despacho de Hernán Villanueva. El caso anterior de Carolina fue reabierto formalmente. La Comisión Nacional de Valores anuló la cancelación de su licencia profesional. El expediente fue corregido con la nota de acusación sin fundamento por evidencia fabricada. 4 palabras que tardaron 4 años en aparecer. Tomás Garza disolvió la sociedad con Castellanos Capital de forma pactada, cooperó completamente con la Fiscalía y enfrentó cargos menores por omisión de información. Su abogado negoció pena suspendida y servicio comunitario. Era mucho menos de lo que muchos esperaban. Rodrigo firmó el acuerdo sin negociar más. ¿Por qué aceptaste eso?, le preguntó Carolina. Porque eligió el lado correcto cuando importaba. Y porque 20 años de lealtad no desaparecen de golpe, aunque la última parte haya salido mal. Carolina no respondió. No estaba de acuerdo del todo, pero lo entendía. La mañana del viernes de la tercera semana, Rodrigo la llamó temprano. Necesito que vengas hoy al edificio. ¿Pasa algo? Sí. Pero nada malo. Cuando Carolina llegó al piso ejecutivo de Castellanos Capital, había más gente de lo habitual. Ejecutivos, analistas, algunos rostros del sector que ella reconocía de su vida anterior. En el fondo de la sala principal, una pequeña plataforma con micrófono y el logo de la empresa sobre una pantalla. Sofía estaba en la segunda fila. Miriam Salcedo, su compañera de la cúpula, a su lado. No sabía cómo habían llegado ahí, pero estaban. Rodrigo subió a la plataforma y habló con la claridad que tenía cuando no necesitaba convencer a nadie porque los hechos lo hacían solos. Esta empresa ha atravesado semanas difíciles. Acusaciones externas, presión mediática, una caída en la confianza de algunos inversionistas. Todo eso es real. Y también es real lo que lo causó, un intento sistemático de destruir la reputación de alguien que se atrevió a denunciar una injusticia. El silencio en la sala era completo. Hoy quiero presentar oficialmente a la nueva directora de Auditoría Ética y Riesgo Estructurado de Castellanos Capital. Miró hacia donde estaba Carolina. Carolina Montoya. Carolina subió a la plataforma. No había preparado discurso. No lo necesitaba. Durante 4 años, dijo al micrófono con voz tranquila, me dijeron que lo que vi no existía. Que los números que encontré estaban mal leídos. Que mi análisis era incorrecto y mi nombre era sinónimo de fraude. Hoy estoy aquí, frente a la misma industria que me cerró todas las puertas, para decirles que las pruebas siempre estuvieron. Solo necesitaban a alguien que no tuviera miedo de usarlas. Desde la segunda fila, Sofía aplaudió primero. El resto de la sala siguió. Rodrigo la miró desde un costado de la plataforma con esa expresión que Carolina había aprendido a leer, no era orgullo ajeno. Era algo más parecido al reconocimiento de alguien que ve por primera vez lo que siempre estuvo ahí. Cuando bajaron de la plataforma, Sofía llegó corriendo. Hermana. La abrazó con fuerza. Qué bueno que no te rendiste. Carolina la abrazó de vuelta. Cerró los ojos un segundo. Tú fuiste la razón por la que no me rendí. Sofía se separó y la miró. ¿Y ahora qué? Ahora trabajar. Carolina sonrió. Pero esta vez sin esconderme. Miriam se acercó con una sonrisa de las que no caben enteras en la cara. ¿Sabes que Héctor ya sabe que eras tú? El encargado del restaurante. Se enteró por las noticias. Y dice que siempre supo que eras demasiado observadora para ser solo mesera. También dice que el turno del mediodía ya no va a ser lo mismo. Carolina rió. Una risa limpia, de las que salen sin avisar. Más tarde, cuando la sala comenzó a vaciarse y quedaron solo Rodrigo y ella frente al ventanal con la ciudad abajo, él le preguntó: ¿Cómo te sientes? Como si hubiera terminado de cargar algo muy pesado y apenas estuviera entendiendo que no tengo que seguir cargándolo. ¿Miedo? Un poco. Pero diferente. Ya no es el miedo de que me encuentren. Es el miedo de empezar de verdad. Ese miedo es el bueno, dijo Rodrigo. ¿Usted también lo siente? Siempre. Cada vez que algo importa de verdad.
Se quedaron en silencio un momento, mirando la ciudad que seguía su ritmo sin saber que algo había cambiado ahí arriba. Rodrigo, dijo ella. Gracias. ¿Por qué? Por no rendirse cuando los titulares lo ponían a usted en el lado equivocado. Él la miró. Gracias a ti por confiarme lo que nadie más habría querido escuchar. La ciudad siguió moviéndose abajo. El tráfico, las luces, el ruido sordo de una tarde ordinaria en Monterrey. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que las historias que valen la pena no terminan cuando cae el último villano. Terminan cuando la persona que fue obligada a esconderse por fin decide no hacerlo más. Y Carolina Montoya, que había pasado 3 años sirviendo mesas con la mitad de su mente en otro lugar, por primera vez en mucho tiempo estaba completamente presente. Sin seudónimos. Sin discursos preparados. Sin miedo al número de teléfono desconocido. Solo ella. Y el trabajo que siempre debió hacer. Y eso, después de todo lo vivido, era suficiente para empezar. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Carolina tomó la decisión correcta al confiar en Rodrigo, o debería haber enfrentado todo sola? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te atrapó desde el principio, dale me gusta y suscríbete para más historias como esta.